primer lugar, si te parece, bueno, la mayoría de nuestra audiencia evidentemente conoce Gestagua, conoce vuestra actividad, pero me gustaría que me resumieras brevemente la posición actual de Gestagua en el mercado español. Bueno, Gestagua es un operador mediano, digamos, en el mercado español. Como sabemos, tenemos dos operadores de muy gran tamaño que actúan a nivel nacional. Y es cierto que nosotros somos de tamaño mediano, pero con recientes adquisiciones en Iberia, digamos, no en España, pero sí en Iberia, que potencian bastante la presencia del Grupo SOR en España. El grupo está firmemente decidido por el mercado español y está apostando muy fuerte en el desarrollo de Gestagua a todo el nivel del ciclo integral del agua urbano, también en el agua industrial, y bueno, cualquier campo relacionado con el agua, pues habrá presencia de Gestagua aquí en la península ibérica. Perfecto, Gonzalo. Es obligada la pregunta, ¿cómo habéis vivido este año de pandemia a nivel empresarial, pero también a nivel de servicios de agua? ¿Cómo os habéis adaptado? ¿Cómo superasteis sobre todo esos primeros meses tan complicados? Bueno, efectivamente, los primeros meses fueron complicados, pero yo creo que lo más importante es que por parte del usuario, y creo que esto es común en Gestagua y en cualquier otro operador, los usuarios no han notado absolutamente ninguna diferencia con el servicio que venían recibiendo con anterioridad. Lo cual pues indica que, bueno, que estamos todos preparados para afrontar crisis como las que hemos sufrido. Los inicios fueron duros porque había cierta confusión con los protocolos que se establecieron, pues hubo que adaptarlos casi permanentemente de un día para otro, pero el resultado efectivamente es muy satisfactorio, ¿no? Porque el servicio se ha prestado sin verse lo más mínimo afectado en su calidad. Y bueno, pues es el momento también de reconocer el esfuerzo de todos aquellos trabajadores de la compañía que han dado lo mejor para que en situaciones tan complejas el servicio siga siendo de la calidad que los usuarios merecen. Estamos seguros, extendemos esa felicitación a todos los operadores, lo hemos reiterado varias veces, pero creo que no está nunca de más. Vamos a ampliar un poquito ese foco. Gonzalo, ¿cómo desde tu punto de vista, decíamos ya una larga experiencia en este sector, cómo calificarías la situación del abastecimiento de agua en España? Se llega prácticamente a toda la población, pero ¿cuáles crees que son los retos pendientes y dónde hay que incidir? Yo creo que habéis enfocado perfectamente, ¿no? Estas sesiones, ¿no? Porque el gran reto fundamentalmente es la obsolescencia que tenemos de infraestructura. Es el déficit de inversiones. Yo creo que es el gran reto que tiene este país por delante para mantener la calidad de los servicios que estamos prestando de abastecimiento. Fundamentalmente es acometer las inversiones que hacen falta. Yo creo que hay que distinguir entre dos tipos de inversiones. Lo que son la inversión en obra nueva, que hace falta para adaptarse al cambio climático, para cumplir los objetivos de economía circular, para mejorar los requerimientos que hay cada vez más en calidad de las aguas de consumo, todo ello con un deterioro en muchas de las masas de agua, origen del agua bruta. Yo creo que todas estas inversiones, digamos, de obra nueva, que son competencias del Estado y estatal y de las comunidades autónomas, y que están recogidas en los planes hidrológicos y en la planificación hidrológica, pues arrastran un déficit importante. Pues, por ejemplo, el primer ciclo de planificación hidrológica, 2009-2015, pues se cerró con un déficit de obras de un 75%, o sea, solo se ejecutó un 25%. Estamos en el segundo ciclo de planificación hidrológica, que termina este año 2021 y ya veremos cómo terminamos, pero me temo que vamos por el mismo camino, ¿no? Y hoy he visto que habéis sumado todo lo que se ha ido anunciando la semana pasada sobre inversiones, llegando a 10.000 millones. Bueno, pero en los próximos 10 años me parece, ¿no? Que habéis sumado. Bueno, es que lo que ocurre es que la planificación hidrológica 2022-2027 prevé que casi 15.000 millones.
O sea, que estamos tirando las campanas al vuelo porque, bueno, vamos a hacer una inversión histórica, que seguramente lo sea, y el esfuerzo seguramente, es decir, que hay que alabar el esfuerzo, pero estaremos muy lejos de lo que nosotros mismos habíamos planificado. Eso es lo que ocurre. Y esto en cuanto a la parte seguramente menos preocupante de todo, que es la planificación, que son las inversiones en obra nueva, porque al menos está bien planificado. Es mucho más preocupante la segunda pata de este asunto, que son las inversiones en la renovación de la infraestructura existente, que normalmente es competencia local. Por lo tanto, hay 8.000 municipios que son competentes cada uno en su infraestructura, que no tienen una fuente de financiación clara para estas infraestructuras y que en gran mayoría sabemos que no están repercutidos en las tarifas de los usuarios. Y que por lo tanto ahí sí que se produce un déficit también realmente preocupante. Voy a dar algunos datos porque hay un estudio muy interesante que se publicó en el 2019 de la Cátedra de Aquae de UED, AEAS y la Universidad Politécnica de Cataluña, que vino a cuantificar un poco de qué estamos hablando, ¿no? O sea, cuál es el inventario de nuestras infraestructuras, que tenemos casi 250.000 kilómetros de red de abastecimiento, de los que casi el 25% es fibrocemento. Es decir, nos quedan más de 60.000 kilómetros de tuberías de fibrocemento todavía. Y esto no se cambia en 2 días. Faltarán muchos años hasta que cambiemos esto. Son infraestructuras que tienen ya, pues son infraestructuras de los años 60, 70, 80, o sea, que ya tienen muchas de ellas su vida útil más que terminada, ¿no? Para que tengamos una idea, este estudio hablaba de que el valor del inventario de abastecimiento, de las infraestructuras de abastecimiento, redes, estaciones de tratamiento de agua potable, depósitos y bombeos, pues vale en torno a 61.000 millones de euros. ¿De acuerdo? Bueno, si tenemos en cuenta que se están más o menos invirtiendo sobre 282.000 millones, pues nos damos cuenta de que no cumplimos ni el 30% de la renovación que tendríamos que acometer. Este es un problema muy serio. Y esto o lo cometemos rápidamente, porque claro, las infraestructuras en este país se crearon cuando se crearon, y se crearon en el abastecimiento pues a mediados del siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, o planteamos esto de una forma seria y tenemos ahora una oportunidad de oro de darle un empujón, o el futuro pues será muy complicado. Me interesa, Gonzalo, has mencionado ese complejo marco competencial del que hablábamos, por cierto, en una sesión de la semana pasada con grandes expertos en la materia y, bueno, tú mismo decías, las grandes infraestructuras está más o menos claro quién las tiene que hacer. Otra cosa es que, como decías, no se estén haciendo, pero está más o menos claro a quién le podemos pedir cuentas. Pero en esas infraestructuras más pequeñas, medianas, hay siempre un poquito de debate, de duda, ¿no?, de quién lo puede afrontar. Vosotros, evidentemente, conocéis bien a la problemática municipal, ese mercado concesional también. ¿Cómo crees que puede ayudar la colaboración público-privada a sacar adelante? Bueno, tú mencionabas el tema de la renovación de redes, ¿no? Es uno muy claro, pero bueno, hay muchos más. ¿Cómo crees que puede la colaboración público-privada ayudar a hacer esa renovación pendiente desde hace ya bastante tiempo? Yo creo que es la única opción que tiene este país de dar un vuelco a la necesidad de inversiones y acometer de una forma seria la renovación de estas infraestructuras, es con la colaboración público-privada. Primero porque efectivamente hay mucha gente con ganas de invertir en este país y solo hace falta aclarar el marco y efectivamente tener una forma clara de que la inversión se va a recuperar sin ningún tipo de ambaje, ¿no? Yo creo que las concesiones donde el dinero, y el otro día se hablaba también de este tema, la semana pasada, ¿no? El dinero del agua se queda en el agua, pero no solo eso, sino además hay que poner las tarifas al día porque estamos muy lejos de los países de nuestro entorno,
y no hay ningún motivo por el que un país con un estrés hídrico muy superior al del resto de los países europeos, pues tengamos unas tarifas en los niveles en los que lo tenemos. Está claro que es que falta algún coste por repercutir y yo creo que por ahí es por donde puede venir la solución al problema. Pero es cierto que además el problema tiene tal envergadura que estamos hablando de una inversión recurrente en torno a los 1.200 millones de euros al año, ¿no? Es una cantidad elevadísima, pero cada día que pasa lo haremos más complicado. O realmente tomamos la rienda y somos conscientes de que esto es así. Claro, cuando hablamos de somos conscientes son 8.000 municipios tienen que ser conscientes de que esto es así. Y en esos 8.000 municipios pues hay de todo, ¿no? Hay quien es más consciente, hay quien es menos y efectivamente quizás lo que falte es un marco regulatorio superior que permita y que haga viable que el conjunto de los municipios acometan estas inversiones, ¿no? Inversiones, como bien decías, no solo en lo que es la renovación de infraestructura, sin duda urgente, pero también para adaptar los sistemas a esa amenaza del cambio climático que nos puede traer más fenómenos extremos, más sequías, más inundaciones. Desde Gestagua, ¿cómo planteáis esta adaptación de los sistemas de gestión, de los sistemas de abastecimiento? Supongo que con el objetivo de tener una seguridad hídrica de cara al futuro, ¿no? Yo creo que aquí hay dos aspectos. Por una parte, es, digamos, todo lo que es la modernización de los servicios de abastecimiento, en el sentido de aumentar la sensórica, el control, la eficiencia de todo nuestro sistema. Y luego una parte muy importante que es la gestión patrimonial de las infraestructuras. Está claro que tenemos unas infraestructuras obsoletas y está claro que no se van a cambiar mañana. Por lo tanto, tenemos que hacer una gestión muy, muy fina de la infraestructura para intentar alargar su vida útil lo más posible, porque además no hay otro ejemplo de economía circular mayor que el aumentar la vida útil de las infraestructuras, ¿no? Yo creo que los esfuerzos ahora mismo están justamente en que la poca inversión que va llegando vaya realmente destinada a aquellos puntos donde realmente el retorno es importante. Y ahí en eso es donde estamos centrados actualmente. Gonzalo, me gustaría pasar a la parte del consumidor, del ciudadano, bueno, el cliente, aunque esa palabra ya está quizás un poco más en desuso, gusta menos. Iría ciudadano. Tú has vivido ya varias décadas en la gestión de servicios. ¿Cómo ha evolucionado el ciudadano en cuanto a su consumo de agua y también en la relación con los operadores, ¿no? ¿Qué reclaman hoy por hoy? ¿Cómo han cambiado en este sentido? Yo creo que hay un aspecto fundamental y es que el nivel de concienciación sobre la escasez del recurso es algo que hoy es indiscutible a nivel general. Y las dotaciones, en estos últimos años se ha visto claramente cómo las dotaciones unitarias se han venido reduciendo sistemáticamente, ¿no? Precisamente por efecto de la concienciación y de que cada vez se hace un uso más eficiente del agua en la vivienda y en la industria y a todos los niveles. Es cierto también que en aquellos sitios donde la tarifa media es muy baja, o dicho de otra forma, en aquellos sitios donde la tarifa media es más alta, las dotaciones son más bajas. Quiere decir que la tarifa es también un mecanismo de gestión de la demanda. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Cuando tenemos algo por debajo de su valor, normalmente pues no se valora, y por lo tanto no se reduce su consumo. La primera parte es que si tenemos ya a los ciudadanos y a los usuarios concienciados, hagamos lo razonable con la tarifa para que se acomode a ese nivel de concienciación. Y por otra parte, yo creo también que los ciudadanos han demandado un nivel de transparencia que en muchas ocasiones pues con anterioridad no venía prestándose. Yo creo que hoy todos los operadores somos conscientes que si hay algo vital es la transparencia con los usuarios.
La transparencia en cuanto a todo, a la calidad del servicio que prestan, a la calidad intrínseca del producto que suministramos. En fin, hay un montón de aspectos donde los usuarios están reclamándonos ser partícipes, incluso, por ejemplo, también de la estructuración tarifaria. O sea, yo creo que la participación ciudadana es otro elemento clave también que debemos considerar cada vez con mayor ahínco. Y, por otra parte, yo creo que también en estos últimos años, y especialmente durante esta pandemia, los operadores públicos y privados hemos hecho también un esfuerzo muy importante con aquellos usuarios que en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y también hemos mantenido un nivel de solidaridad, yo creo que digno de mención, incluso en muchos casos antes de que medidas gubernamentales estuviesen implantadas. Bueno, yo creo que es una forma, estos son indicadores de que la relación con los usuarios está cambiando, ¿no? Yo creo que vamos por ese camino. Hablabas de tarifas, también la semana pasada tuvimos varios debates sobre esto. Hay unanimidad en que hay que actuar sobre las tarifas, hay unanimidad también en que España en este sentido, comparativamente, incluso en términos absolutos, está a un nivel inferior con los países de su entorno. ¿Tú crees que hay margen para incrementar las tarifas y, sobre todo, cómo crees que se deberían incrementar? Si deben ser bueno, a nivel municipal o deben ser más las figuras autonómicas o incluso alguna figura de ámbito más amplio. Y sobre todo, entiendo que lo importante es que ese dinero vuelva íntegramente al agua, ¿no? No, por supuesto que el dinero vuelva íntegramente al agua. Yo creo que esto nadie lo discute ya, porque efectivamente en este país ha hecho mucho mal el dinero que salía del sistema, en un sistema tan carente como el nuestro, ¿no? Pero bueno, esto yo creo que cada vez pasará menos. En cuanto a la tarifa, claro, aquí hay muchas cosas, ¿no? Yo creo que hay que tener una tarifa que recupere todos los costes, incluidos los de inversión, como hemos dicho. Pero a partir de ahí las tarifas se pueden estructurar de muchas maneras, ¿no? Y yo creo que todavía vemos por ahí muchos ejemplos en nuestro país de tarifas obsoletas, que la estructura de bloques no obedece a los niveles de consumo de los usuarios de hoy, donde no se distingue adecuadamente entre tipos de usuarios. Bueno, yo creo que ahí hay un recorrido importante que podemos hacer. Y además, porque la tarifa es un elemento también de política hidráulica, digamos, local, ¿no? Que es muy importante porque es el que nos permite repartir a quién se le puede cargar más y a quién se le puede beneficiar, a qué sectores se le puede beneficiar por su situación. También establece hasta qué punto podemos ser progresivos en la tarifa y en qué momentos no serlo. Yo creo que la tarifa es un elemento clave de un servicio y yo creo que también que desde el punto de vista político no se tiene la suficiente consideración como herramienta de política local. Yo creo que solo se ve la tarifa como un porcentaje que se incrementa o tal, pero plantearse la estructura tarifaria como una tarifa, como un modo de hacer política, es algo que yo creo que nuestros políticos hoy no se plantean. Hablábamos el pasado viernes del mercado concesional. Bueno, en España, pues como sabemos, conviven de forma, yo diría, bastante sana los diferentes tipos de gestión directa, gestión mixta, gestión privada. Pero me gustaría preguntarte, en ese mercado concesional en el que Gestagua es un actor muy relevante, tú mismo lo decías con esta adquisición de Aquapor en Portugal, estáis en el podium de los operadores ibéricos. ¿Cómo valorarías el funcionamiento de ese mercado concesional? ¿Qué mejoras crees que se podrían introducir? El otro día hablábamos de cuestiones como la duración de los contratos, como el canon concesional. ¿Qué mejoras crees que se pueden introducir que hagan ese mercado más eficiente y, por supuesto, mejor para los ciudadanos? Yo creo que bueno, hacer cambiar nuestro país de repente es una cosa complicada. O sea, la autonomía
local está muy imbricada en la forma de ser de nuestros municipios. Yo creo que ir contra eso es complejo, pero sí que es cierto que al menos un marco superior, del que hemos hablado ya en muchas ocasiones, porque sí que ayudaría, ¿no? Pero luego yo creo que habría otra cosa, es que de alguna forma el conseguir que la directiva marco ya hace 20 años nos tenía como mandato, es decir, es tan sencillo como que realmente las concesiones incorporen la renovación de infraestructura en sus costes. Y si eso formase parte de la concesión, yo creo que todo iría mucho más fácil, todo sería mucho más fácil para todo el mundo. Y simplemente sabemos que lo que ha ocurrido en España es que esa parte de la ecuación se sacó de la ecuación económica y se quedó solo lo que era la explotación de las infraestructuras que había. En el momento que se decida por incluir también la renovación de esa infraestructura durante los 5, 10, 15 o 20 años que pueda durar la concesión, no habría más problemas y quedaría todo mucho más claro. Yo creo que ese sería el gran cambio que habría que introducir, es que efectivamente las concesiones incorporen la renovación de infraestructura con una planificación previamente hecha por el titular del servicio. Quizás el establecimiento de un regulador a escala nacional podría ayudar a, digamos, tener información más comparable entre los distintos servicios, que también los operadores y los ciudadanos sepan a qué atenerse. ¿Cómo valoráis vosotros esta posibilidad y en caso de que se pudiera establecer ese regulador, digamos, qué competencias crees que debería tener? Bueno, yo creo que el regulador es importante. Efectivamente, la dispersión que tenemos en España con los 8.000 municipios hace falta que al menos a nivel de información, porque realmente hay poquísima información, excepto algún estudio como el que he mencionado yo antes, hay poquísima información que compendie un poco todo lo que son las infraestructuras que hay en el ámbito local, ¿no? Entonces, efectivamente, un ente de ese tipo puede ser muy interesante. Y tenemos casos y modelos como mencionabas antes en Portugal, ¿no? En Portugal hay un regulador que ha funcionado bien. Sabemos también los límites porque bueno, hubo algún cambio y hubo que dar marcha atrás, ¿no? Pero sí que a nivel al menos de transparencia y de información y de conocer qué gestión se está haciendo en cada sitio, yo creo que es importante. Y si esto funcionó bien, por ejemplo, en Portugal, donde hay muchísimos menos municipios, pues en España sería un paso de gigante, sí. Bueno, Gonzalo, vamos enfilando la recta final de este diálogo y no podemos dejar de hablar del plan de recuperación que está siendo omnipresente en estas jornadas. En principio, esos fondos europeos encajan perfectamente, digamos, con lo que es la actividad del sector del agua, tanto en sostenibilidad, economía circular, digitalización. Parecería, desde luego, que debería llegar una buena parte de esos fondos europeos al sector del agua, pero evidentemente pues estamos viendo que hay dudas, incertidumbres y no está del todo claro, ¿no? Desde Gestagua, ¿qué esperanzas tenéis en que pueda ser una herramienta que catapulte la recuperación para el sector del agua también? Bueno, teníamos muchas esperanzas, pero empezamos a ver cómo se van esfumando, ¿no? Efectivamente, es una oportunidad de oro, porque en los principios de Next Generation casi que coinciden en gran parte con todo lo que el agua puede aportar. Yo creo que, por hacer un resumen, ¿no? Tenemos un déficit histórico de inversiones, es decir, no hay por qué justificar la inversión porque la inversión está ya plenamente justificada, las inversiones. Estamos en un escenario de cambio climático y es necesario hacer una gestión del recurso mucho más sostenible. Y eso no se puede hacer con unas infraestructuras que están obsoletas. Tenemos mayores requerimientos en calidad de agua suministrada. Estamos acometiendo y tenemos en ciernes una transformación digital importante con toda la parte de smart metering, de inteligencia artificial, etc. Y además porque el agua
creo que puede ser un elemento tractor de la economía nacional por muchos motivos, porque tiene una historia atrás de colaboración público-privada importante y exitosa, creo, porque hacer los servicios del agua y de abastecimiento más eficientes pues es socialmente justo y medioambientalmente más sostenible, porque además el sector del agua crea empleo sostenible y de calidad. En fin, pues yo creo que hay innumerables motivos por los que esta oportunidad no deberíamos dejarla pasar. Pero efectivamente me temo lo peor. Bueno, vamos a ser un poco más optimistas. Yo creo que estamos aquí dando muchas razones, como dices, para invertir en agua y estamos seguros que están llegando también a los tomadores de decisiones. Esperamos que nos hagan caso. Gonzalo, para finalizar, me gustaría que nos dibujes el futuro de Gestagua. Como dices, como decías, tenéis una posición ya muy relevante en el mercado ibérico, pero bueno, entrevistábamos al CEO de Saur, Patrick Bletón, en el último número de Agua Magazine y nos trasladaba sus intenciones de seguir creciendo con ese plan estratégico. ¿Cómo ves a la empresa en un horizonte de medio plazo en España? Bueno, pues efectivamente estamos con un reto muy importante, que es el del crecimiento en el corto o medio plazo, y de alguna forma están puestas toda la cimentación de la empresa para acometer ese crecimiento y llevarlo a buen término. Hay muchas patas en las que nos vamos a apoyar. Lógicamente, la transformación digital, que es un poco de nuestros emblemas, nos va a ayudar seguramente a ser un elemento diferenciador en el mercado. También el agua industrial, yo creo que formará parte de nuestra estrategia a corto plazo. Y luego yo creo que hay otra cosa importante que ha sido siempre el valor de Gestagua, es que normalmente donde ha estado presente la calidad del servicio prestado, la cercanía y digamos que la capacidad de adaptarse a cada territorio, pues yo creo que nos hace diferente.